en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 10 al 14. Daniel, versículo 10, del 10 al 14. Y vamos a leer todos juntos a una voz la palabra de Dios. Dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dije: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, que a través de ella nos des la sanidad, nos ayudes a subir a la cumbre espiritual para poder estar conquistando los campos donde nos has puesto. Que de verdad a través de nosotros toda la oscuridad sea quebrantada y tu reino se establezca. Padre, obra poderosamente. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estos días, a través de la palabra, Dios nos está hablando sobre la cumbre espiritual. Esa palabra, igual al principio, es difícil de entender. Ser cumbre espiritual es una persona que es llena del Espíritu Santo. Entonces, ese es el deseo de Dios, es una promesa que Dios nos ha dado. No es algo que nos tenemos que esforzar, ¿no? Solo creyendo, tomando el pacto, Él, como ha prometido en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces el Señor ha prometido el poder. ¿Por qué? Porque su deseo es que la gente conozca el Evangelio. Pero somos débiles, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque Cristo, Él terminó todo. Y no nos ha dejado solos, nos ha enviado el Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es el que nos da el poder para ser testigos. Eso es lo que significa ser cumbre espiritual. Entonces, como he dicho antes, no es esforzarse, ¿no? Yo antes, pues no lo entendía bien durante muchos años. Iba a la iglesia, me esforzaba, lo hacía con muy buen corazón, muchas actividades, ¿no? Y eso es bueno, por supuesto. Pero lo hacía yo, ¿no? Con mis fuerzas. Y claro, yo soy muy limitado, ¿no? Como todos. Tenemos nuestro límite humano. Entonces, pues no funcionaba bien, me sentía cansado, luego no funcionaba bien, frustrado. En fin, no era la manera de Dios. Entonces descubrí que de verdad la palabra que Dios nos da cada domingo, de verdad no es algo que se ha inventado el pastor, ¿no? De verdad es que Dios, que es vivo, que es mi Padre, me quiere hablar a través de la palabra. En el Antiguo Testamento vemos que Él hablaba a través de profetas, ¿verdad? Hoy sigue Dios hablando. Dios es inmutable, no ha cambiado. Y Él, cada semana, a través del culto, del mensaje, Él nos está dando la dirección, la respuesta para todas las situaciones que vamos a vivir durante la semana. Entonces, cuando yo entendí esto, ¡wow! ¡Qué cómodo es!, ¿no? Por eso ya venir al culto ya era distinto. Antes era un poco como una obligación, a veces se hacía así, ¿no? Pero luego es una bendición. ¿Por qué? Porque mi Dios me va a hablar. Mi Dios a través del culto me va a dar la fuerza, la palabra, la dirección para toda la semana. Cuando entendí eso era distinto, ¿verdad? Por eso cuando llegué a Corea me sorprendió que había muchos hermanos que estaban apuntando el mensaje. Y yo decía, esto parecía el colegio, ¿no? ¿Esto qué es? Parecía el colegio. No lo entendía bien, ¿no?
Hasta el punto que una hermana coreana una vez dijo, uy, esta semana he perdido la palabra y he perdido todo, decía. Y yo no entendía, que eso es que ha perdido la Biblia, y llevaría dentro el ID, llevaría todo ahí, y dice, lo he perdido todo, ¿no? La visa, todo lo tendría ahí. Pero no era eso. Esta hermana decía que en el culto no se había concentrado, no había escuchado la voz de Dios, y luego su vida de fe durante la semana era muy difícil. Luego lo entendí, y es verdad, porque yo hace años también pasaba eso. Daba culto con mi corazón, pero luego terminaba el culto y se me olvidaba la palabra. Salía por la iglesia y ya estaba pensando en otra cosa, ¿no? Aunque había recibido gracia. Y luego ya el lunes mi vida de fe era difícil, y el martes peor, y el miércoles me iba arrastrando ya. Y luego entendí que lo importante, lo más importante es tomar la palabra. Porque Dios a través de la palabra nos da todas las cosas, nos da gracia, nos da fuerza. La semana pasada el título del mensaje era tenemos que ser cumbre espiritual en primer lugar. Y yo estuve meditando esta semana con esa palabra. Y de verdad, ¿por qué Dios me da esa palabra? Me di cuenta que es que yo pues no tenía mucha fuerza espiritual, o tenía que restaurar eso, ¿verdad? Entonces de verdad me tocó el corazón, pero empecé a orar con la palabra. ¿Por qué? Porque si Dios me dice eso y yo oro, Él va a cumplir esa palabra en mi vida. Y de verdad, esta semana, solo tomando la palabra, Dios me ha dado fuerza, me ha dado gracia, he podido restaurar mejor mi estado espiritual. Y he visto, de verdad, que de verdad la palabra se cumple. ¿Qué significa eso? Que Dios de verdad está conmigo. Y esa es la mayor respuesta. Si yo sé que Dios está conmigo, porque aquí lo sabemos todos los cristianos, ¿verdad? Y más si llevamos años en la iglesia. Pero hay que experimentarlo cada día, si no, es muy difícil. Porque nos seguimos moviendo y sobre todo, si no tenemos esa fuerza, ¿cómo vamos a dar la respuesta a otros? Si no tenemos respuesta ni para nosotros mismos, no podemos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que sean esos verdaderos discípulos que Dios desea. ¿Cuáles son los discípulos? ¿Los más guapos, los más simpáticos? No dice eso la palabra. En Juan 8:31 dice que la característica del buen discípulo es el que permanece en mi palabra. Eso es lo que dice. Y esta semana Dios nos da una palabra muy preciosa. ¿Cuál es? Daniel, no temas. Y decía el mensaje que ¿por qué Dios dice no temas? Porque de verdad hay cosas que son para temer, ¿no? Si no, no diría no temas. Y es verdad, hay cosas que son difíciles para nosotros. Y aunque somos hijos de Dios, hay dificultades, es verdad. Y podemos tener miedo porque somos personas, no somos robots, ¿eh? Pero el Señor que dice, Daniel, no temas. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar temiendo por cosas que aunque pensamos que son importantes, realmente no son las importantes. ¿Por qué no tengo que temer? No temas, Daniel, porque el pacto de Dios es el mismo en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios es un Dios de pacto a través de Cristo. Por gracia de Dios estamos dentro del pacto. Nuestra vida tiene que tener la dirección de Dios, que es la evangelización del mundo. Ese es el deseo de Dios. Si estoy en ese itinerario del pacto, no hace falta temer nada. ¿Por qué? Porque Dios se va a ocupar de mí, me va a dar todo lo que necesito. Por eso el Señor dice, no temas. ¿Por qué? Porque ya estás dentro del pacto. No es porque lo sientas o lo veas, no. Escrito está, tú eres hijo de Dios. Dios está contigo. Tu vida es para cumplir el plan de Dios, que es la evangelización del mundo. Por eso no temas. ¿Por qué? Porque si estás en el deseo de Dios, si estás aferrándote a la voluntad de Dios, Él va a pelear por ti. Y Cristo, ya vencido a Satanás, ha solucionado todo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Tomen esa palabra. En esta semana probablemente habrán situaciones que podrán tener temor. Pero Dios le dice a Daniel, no temas. ¿Y saben qué? En esta época usted es Daniel. En cada época
donde no había evangelio, Dios levantó, llamó, eligió a una persona por su gracia y lo salvó a través de Cristo. ¿Para qué? Para que esa persona restaurara el evangelio. Entonces, en este tiempo, es el motivo por el cual Dios le ha escogido a usted. Que no pensemos que esta palabra, bueno, sí, es muy interesante, pero no tiene nada que ver conmigo. No. Si Dios le ha traído aquí, no ha sido por casualidad. Dios es soberano, ¿verdad? No es que, mira, no pensaba venir, pero me he encontrado un amigo y me ha traído. Eso es lo que vemos a un nivel bajo, ¿no? Pero no, Dios está encima. Y sus planes y sus caminos son más elevados que los nuestros, ¿verdad? Si estamos aquí es pura gracia de Dios. Dios nos ha traído. Y si Dios me ha traído, es porque tiene una palabra para mi vida. Es porque quiere bendecirme, me quiere levantar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que sepan quién son. En este tiempo, como Daniel, son los remanentes escogidos por Dios. Entonces, Daniel, no temas. ¿Por qué? Dice la palabra que tenemos la bendición de la cumbre. Y como he dicho antes, la cumbre espiritual significa mi estado espiritual, tener esa llenura del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Esa es la clave. Lo más importante es que yo tenga ese estado. No importa hacer muchas cosas o no hacer. Lo primero es que yo de verdad tenga seguridad en Cristo. Disfruten del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Ahí es cuando Dios empezará a utilizarme. Ahí es cuando yo podré ver las cosas de otra manera. Por eso, no teman. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen esa cumbre. Tienen que estar entendiendo, en primer lugar, quién es Jesucristo, aferrarnos a Cristo. Y Daniel se aferró a Cristo. Daniel sabía que todas las personas, cuando nacemos, nacen separadas de Dios. Él lo sabía. ¿Por qué? Por ese pecado original que empezó en Adán y Eva. Y ese pecado original, que solo la Biblia lo explica, fue traspasado generación tras generación y llega a nuestros días. La gente cuando nace hoy en día, nace separada de Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar con Él. Nos hizo seres espirituales. Es un principio de la creación. Y Daniel sabía que la gente, al nacer, su verdadero problema es que estaba separada de Dios. No solo eso, sino que por el pecado original la gente vive en pecado, atrapada al pecado. Son como cadenas. Son unas cadenas tan fuertes que no hay manera de salir de ahí. La gente vive en ese estado tan terrible. Y no solo eso, sino que dice la palabra en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué significa eso? Que el que empezó a controlar y controla al hombre separado de Dios es Satanás. Eso nos enseña la palabra. Entonces, fíjense qué estado tan terrible. Las personas, por supuesto, no quieren vivir así, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Pero no saben cuál es su verdadero problema. La gente piensa que su problema es el dinero. Puede ser. La gente piensa que su problema es la familia. También puede haber problemas familiares. Pero la raíz, la esencia de su problema es un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Y hasta que no solucionen eso, no va a ir mejor la cosa, es más, va a ir a peor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo explica claramente. Por eso la gente se esfuerza. Bueno, la religión, la idolatría, el dinero, pero eso no tiene ningún valor para sacarnos de nuestro problema espiritual. Es más, lo agrava cada vez más. Es peor todavía. Por eso, la palabra de Dios, aunque son 66 libros, tiene un núcleo, un mensaje. ¿Cuál es? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como estábamos separados de Dios, Cristo vino como el verdadero profeta. ¿Y qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, y como he dicho, son cadenas, no podemos salir del pecado. Cristo vino como el verdadero sacerdote. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Soluciona el problema del pecado. Y como Satanás nos controlaba,
y ninguna persona por sus fuerzas puede vencer a Satanás, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice en Juan 19:30, el Señor en la cruz, antes de entregar el Espíritu, dijo, consumado es. Eso no fue un grito de dolor, fue un grito de victoria. Ya lo he conseguido todo. Ya a través de mi sacrificio perfecto, he vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Y la evidencia es que al tercer día resucitó. Por eso, la mejor confesión que tenemos que hacer, Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Jesús es el Cristo. Estábamos perdidos, pero a través de Cristo tenemos una nueva vida. Estábamos en la oscuridad, pero a través de Cristo estamos en su luz admirable. Estábamos muertos, pero en Cristo tenemos una nueva vida. Amén. Por eso es la bendición. No solo tenemos la bendición de la cumbre. Jesús era el Cristo. Cada día hay que estar tomando ese pacto. También tenemos que entender que al aferrarse fuertemente al pacto de Cristo, el reino de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Y a través nuestro. Por eso seremos llenos del Espíritu Santo. Y podremos ser testigos. Daniel, no temas. ¿Por qué? Porque tú ya tienes esta bendición. Tú crees que Jesús es el Cristo. El reino de Dios se va a establecer a través de tu vida. Y te voy a dar la llenura del Espíritu Santo para ser testigo. Por eso vemos que Daniel, aunque fue a Babilonia cautivo como un simple esclavo, él fue testigo delante de 3 reyes. Dio respuesta a 3 reyes. Es la bendición de la cumbre y esa es la bendición que Dios tiene para sus vidas. Por eso no se preocupen, no teman, aférrense solo a Cristo que ya ha terminado todo. Oren cada día para recibir la llenura del Espíritu Santo, para que el reino de Dios se establezca en el lugar donde ustedes están. Y Dios le va a levantar como a Daniel para dar respuesta incluso a reyes. Eran reyes, tenían todo el dinero, todo el poder, pero no tenían respuesta. ¿Por qué? Porque estaban aquí, separados de Dios. Por eso Dios utilizó a Daniel para predicarles el Evangelio. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de sus vidas. Cuenta el pastor Riu, cuando fue al ejército, pues aquí el ejército, el servicio es obligatorio, antes eran 3 años creo, y era bien duro. ¿Por qué? Porque aquí técnicamente todavía están en guerra. Entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Entonces cuando entran los reclutas, pues les pegan bastante, les insultan y dicen de todo, ¿no? Bastante fuerte aquí, ¿no? Entonces él, que ya creo que era asistente de pastor, pues imagínate llegar allí, que encima es bajito, que le pegan, siempre en el último sitio los bajitos van detrás, con el fusil que era más grande que él. Muy duro, ¿verdad? Muy duro. Y él ya no sabía qué hacer ya, ¿no? Dice que se sentía fatal, ¿no? Pero a través de ese momento de dificultad empezó a orar. Empezó a orar. Y empezó a restaurar el pacto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Empezó a orar. Uy, si tú me has traído aquí, hay un propósito, Dios. ¿Por qué me has traído aquí? Ya dejó de pensar en sí mismo al recibir fuerza espiritual y a pensar en el plan de Dios. Y dijo, bueno, y empezó a recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, al cambiar su estado espiritual, al ser cumbre espiritual, ya vio todo distinto, ¿verdad? Ya dejó de quejarse, ¿no? Empezó a entender que Dios le había llevado con un propósito. Y dijo, bueno, si Dios me ha enviado aquí es porque hay personas que tienen que recibir la salvación a través de mí. Entonces empezó a orar por el cuartel, por esa... Y un día el comandante principal de la base lo llamó. Y le testificó el Evangelio y recibió gracia y lo llamaba de vez en cuando. Entonces, como este comandante recibió gracia, o era general creo, como era el dueño del cuartel, y entendió que había que predicar el Evangelio a los soldados, claro, si es general es muy fácil, ¿no? Una vez a la semana dice que los hacía formar a todos y decía al pastor Riu que les predicara el Evangelio. Entonces, a través de eso, vemos cómo el reino de Dios, o la evangelización del cuartel, se cumplió.
Y esa es la respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso no teman, no estén siendo engañados por las circunstancias. Que de verdad estemos tomando el pacto. No temas, porque el Señor les ha escogido y les va a dar la bendición de cumbre para ser respuesta para otras personas. Por eso, tenemos que estar recibiendo el poder que este mundo no puede dar. Este mundo, ¿qué poder da? La economía, uno puede tener un cargo público, pero ese poder, sin el Evangelio, fracasa grandemente. Por eso tenemos que saber la bendición que tenemos. Somos hijos de Dios. Y Daniel, en medio de las crisis, cuando él fue falsamente acusado, le hicieron una trampa para destruirlo, porque todos los gobernadores tenían envidia de él, porque tenía un espíritu superior. Por eso hicieron una trampa, y Daniel, cuando se enteró de la trampa, lo primero que hizo, en vez de quejarse, en vez de intentar arreglarlo por sus fuerzas, dice que, como acostumbraba, entró a su cuarto y de rodillas empezó a orar. 3 veces al día dice que lo hacía. Por eso, a través de las dificultades que estamos pasando, no hay que ser engañados. No hay que ser engañados. No temas. ¿Por qué? Porque eso es un proceso para tu vida. Es un proceso para que empieces a aferrarte bien a Dios, para que estés restaurando la oración. Porque necesitamos el poder. Él ha prometido ese poder que este mundo no puede dar. Ese poder para vencernos a nosotros mismos, para vencer a Satanás, para vencer a este mundo. Por eso no tema, que empiece a desafiar en la situación que esté y empiece a buscar al Señor. Cuando Daniel, en este pasaje que hemos leído, buscó al Señor, se postró, se puso delante de él, dice que Dios envió un ángel, le tocó la boca. Y es nuestro respaldo. Cuando oramos de verdad, la oscuridad es quebrada. Tenemos esa autoridad. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, la autoridad de Satanás es quebrantada. Y Dios envía a sus ángeles. ¿Por qué? Porque somos, como dicen Filipenses 3:20, ciudadanos de los cielos. Y es el respaldo que tenemos. No, usted no está sola aquí, ni solo. Es verdad, su país está lejos, pero usted es ciudadana celestial. De verdad, Dios en su trono con sus ejércitos celestiales está a su favor. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Por eso tenemos que ser personas que estemos de verdad recibiendo ese poder. Un poder que este mundo no puede dar. Por eso, no teman. No teman, de verdad. Ustedes tienen la bendición de la cumbre. Ustedes van a recibir ese poder que este mundo no puede dar. Y también, en el futuro, van a tener la respuesta más grande incluso que ahora. Daniel pudo ver esa visión. Dios le mostró el futuro. Y en esa visión iba a haber muchos problemas. Pero las personas, los remanentes como ustedes, las personas que se aferran a Cristo, que entregan su vida para cumplir el plan de Dios, que es predicar el Evangelio, esas personas tenían gran respuesta. Por eso es muy importante que estemos traspasando este pacto a las siguientes generaciones. Es muy importante. Ese es el deseo de Dios. Tenemos que orar. Aquí hay muchos que todavía son solteros. Está bien. Que estemos orando. Yo cuando era soltero, cuando empecé a entender de verdad el plan de Dios, ya cambió mi oración. Señor, dame una mujer para predicar el Evangelio juntos, para cumplir tu plan. Dame hijos para que pueda traspasarles el pacto. Y ahí Dios en su horario, cada persona tiene un horario distinto, Dios dio respuesta. Por eso que no teman, no se preocupen por el futuro. Dios tiene respuestas más grandes para ustedes para el futuro. Y Daniel las pudo experimentar. Vemos que Daniel pudo desafiar. Y ustedes, como dicen Daniel 1 del 8 al 9, dice que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir eso? Apostó por el Evangelio. Creyó el Evangelio. No importa la circunstancia que estén. No importa las decisiones que tengan que tomar, que siempre sean por el Evangelio. Siempre apostando por el Evangelio. Jesús es el Cristo. Mi vida totalmente tiene que ser para Él. No solo mi Salvador, el Señor de mi vida. Que en medio de las dificultades, como Él hizo,
estén aferrándose al pacto y empiecen a restaurar la oración. 3 veces al día oraba. Si yo empiezo a orar 3 veces al día, ¿va a cambiar mi estado espiritual? Por supuesto. Ya todo va a ser totalmente distinto. Por eso Daniel dice como acostumbraba. Por eso cuando llegó la crisis, él no se movió, porque ya acostumbraba a orar, ya tenía un estado espiritual que de verdad era la cumbre, era lleno del Espíritu Santo. Él creía, sabía que Dios es el que tiene el poder, sabía que es soberano y sabía que a los que tenemos el pacto de Cristo en nuestra vida está enfocada en su deseo, que es la evangelización. No hay nada que temer, porque Dios va a dar respuesta. Vemos como a través de ese pasaje, él fue enviado al foso de los leones, pero el Señor, ¿qué hizo? Envió un ángel que cerró la boca de los leones. Por eso cuando salió el mismo rey Darío, quedó impresionado y pudo creer en Dios a través de Daniel. No solo él, sino que promulgó una ley para que todo el imperio glorificara al Dios verdadero, al Dios de Daniel. Esa es la respuesta que Dios nos va a dar. Por eso dice la palabra que si estamos tomando el pacto de Cristo, orando cada día, recibiendo ese poder, podremos estar salvando las 37 naciones hispanas. ¿Por qué Dios nos ha traído a Corea? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida? ¿Nuestros países cómo están? ¿Qué es culpa de un político, de otro? Yo no pienso así. En nuestros países falta el Evangelio. Sin el Evangelio es imposible que funcione nada. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. Y si Cristo no está ahí, obrando poderosamente, Satanás y los demonios están engañando a la gente. Solo hay una cosa que teme Satanás. ¿Cuál es? Jesucristo. Por eso, a través de una persona, aunque parezca poco, una persona como Daniel, que se aferró al pacto de Cristo, es verdad, venían momentos difíciles, pero ahí Dios le da esa palabra: no temas. No temas, aférrate solo al pacto de Cristo, empieza a recuperar la oración y entonces Dios te va a utilizar como testigo para predicar el Evangelio. Y a través de ti, Dios va a salvar tu nación. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén tomando esta palabra para su vida. Daniel, no temas. Esa palabra nos da el Señor. Que estemos disfrutándola en esta semana y que estemos viendo cómo Dios la cumple a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos das la palabra, que no temamos. Y es verdad. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos en medio de las dificultades aferrarnos a ti, a Cristo que ya ha solucionado todo para nosotros. Que podamos restaurar la oración cada día, ese tiempo feliz contigo, orando, recibiendo la fuerza y el poder, y que nos levantes como tus testigos para salvar el lugar donde tú nos has puesto, los hispanos en Corea y todas las naciones hispanas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.